Bueno, quería partir preguntándole a ustedes. ¿Alguna vez se han hecho la pregunta, o alguien les ha hecho la pregunta, de a qué personaje bíblico te gustaría parecerte? ¿Se la han hecho? Yo me la he hecho. Y creo que más de alguna vez se la hemos hecho a los jóvenes, quizás. Y quizás yo personalmente, siempre que me pregunto eso, pienso en Pablo, pienso en Daniel, personas como íntegras, admirables, ¿cierto? Y cuando me toca preguntarle a los niños a veces, yo trabajo harto con niños, y muchas veces los niños, claro, mencionan a los típicos David, Sansón, ¿cierto? Los que matan gigantes, los que tienen super fuerza. O por ahí puede que alguien mencione a Moisés porque abrió los mares, ¿cierto? Hizo cosas impresionantes. O José, el gobernador de Egipto. Incluso alguien podría decir Pedro porque me gustaría cortar una oreja, ¿cierto? Podrían decir muchos nombres, ¿cierto? A quizás a algunos se les vino a la mente cuando le hice esta pregunta. Pero yo creo que todos pasamos por alto un personaje importante, muy importante, al cual todos deberíamos imitar de cierta manera. Y no es nada más ni nada menos que la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista. Como que no es tan mencionado, ¿eh? Como que reducimos siempre el rol de Juan el Bautista a el que bautizó a Jesús, ¿cierto? El Bautista. Y como que lo dejamos ahí como un... Pero vamos hoy día un poquito a profundizar en el rol de este personaje, en la importancia que tuvo y en lo desafiante que debe ser para nosotros vivir como lo hizo Juan el Bautista. Muchas veces, como dije, nos quedamos con este tema del bautismo, de que Juan bautizó a Jesús, ¿cierto? Que tenemos esa imagen de bajando la paloma, ¿cierto? En el momento que se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y Juan como que pasa a un tercer, cuarto, quinto plano. y claro, porque en el Nuevo Testamento todos nos enfocamos en Jesús, ¿cierto? Y una vez que parte Jesús, Pablo como que toma el protagonismo por ahí, ¿cierto? Pero nos olvidamos de este Juan el Bautista. Juan es un personaje clave. ¿Por qué? Porque preparó el camino para Jesús. Hay diversos versículos que nos hablan de esto, de que Juan vino a preparar el camino para el Mesías. Él fue el precursor del evangelista moderno. Así como él compartía sus buenas nuevas, ¿cierto? Las buenas nuevas. Juan el Bautista no conocía lo que era la vergüenza, no conocía lo que era la timidez. Era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu. De hecho, la palabra dice que desde el vientre de su madre él ya estaba lleno del Espíritu. Y fue impulsado en una época en donde había como un silencio, ¿cierto?, de profetas. Termina el Antiguo Testamento, terminan los profetas y hay como un silencio en Israel, dice la historia. Hay un silencio. No se levantaron profetas por mucho tiempo. Los fariseos estaban en la sinagoga, aparecen estas sectas fariseos, saduceos, empieza mucha religión en el pueblo de Israel, pero no habían voces que se levantaran con autoridad a declarar la palabra del Señor. Y entre medio de este tiempo de silencio aparece un loco llamado Juan, que empieza a predicar de arrepentimiento. Y le empieza a decir a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza con palabras duras, con palabras no tan dulces, ¿cierto? Entonces aparece este hombre sin vergüenza, luego de un tiempo de silencio, a hablar de la fe, a hablar del arrepentimiento, a hablar del volver a Dios, ¿cierto? Porque el pueblo estaba apartado, el pueblo estaba dormido. Entonces debe ser un ejemplo para nosotros Juan. Para todo aquel que desee compartir la palabra y compartir la fe, Juan tiene que ser un ejemplo para ti. Porque él no tuvo vergüenza. Porque él se levantó en un tiempo donde nadie más lo hacía. Él tuvo la responsabilidad de preparar el camino para Jesús. Entonces, la vida de Juan se caracterizaba por un par de cosas que vamos a hablar hoy día. Devoción y entrega total. ¡Wow! Devoción. Juan tenía una devoción y una entrega que eran drásticas, incluso para nosotros. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque él lo dejó todo para servir al reino. Cuando lo poco que podemos ver como de la vida íntima de Juan, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice cómo se vestía, ¿cierto? Habla de sus ropas. ¿Alguien sabe cómo se vestía Juan? Con unas ropas rudimentarias, ¿cierto? No, nada de lino fino, nada de seda,
¿cierto? Pelo de camello, habla como de unas ropas de una persona que no tenía muchos recursos, ¿cierto? ¿Dónde vivía Juan? ¿Dónde habitaba la mayor parte del tiempo? En el desierto, en un lugar apartado, en un lugar inhóspito. ¿Cuál era la dieta de Juan? ¿Alguien la sabe? Miel y langostas, bichitos, ¿cierto? Y miel. No eran grandes lujos, no había pavo, no había pollito asado, ¿cierto? No había caviar. Era el estilo de vida de una persona austera, ¿sí o no? De una persona que no estaba preocupada de cuánto voy a llenar mi despensa, mi refrigerador, o cuánta ropa voy a tener en mi closet, o qué tan grande va a ser mi casa propia. Eso no estaba dentro de las prioridades de Juan. Si tengo que estar en el desierto, voy a estar en el desierto. Si tengo que vestirme con pelo de camello, me visto con pelo de camello. Si tengo que comer langosta y miel, eso voy a hacer. Pero yo vengo a preparar el camino para Jesús. Esa era la misión de Juan. Eso era. Y él lo tenía clarito. Dijo, yo vengo a preparar el camino para el que ha de venir. No me voy a preocupar por otras cosas que pueden quitarme tiempo o pueden quitar espacio en mi corazón. Suena drástico, ¿no? Y eso lo hace aún más admirable. Juan no necesitó una vida cómoda, no llevó una vida de lujos, no llevó una vida fácil ni llena de confort, como a veces nosotros anhelamos, ¿cierto? Todos queremos comodidades. Todos queremos un autito cómodo, que no quede en pana, ¿cierto? Que no tengamos que estar orándole al Señor para que prenda el motor, ¿cierto? Todos queremos una casa que no se gotee. Todos queremos, ¿cierto?, una comida rica. Gloria a Dios por mi esposa que cocina rico. Todos queremos esas cosas. Pero ¿y si no las tuviéramos? Pero ¿y si esa no fuera nuestra prioridad? Eso es lo que quiero que empecemos a reflexionar hoy día. ¿Estamos viviendo como Juan el Bautista, despreocupados de quizás de ciertas cosas básicas que son válidas tenerlas? ¿O estamos afanados en obtener cosas, como decía la hermana Jessica, tesoros en esta tierra, y olvidamos que hay tesoros que son eternos? Empieza a pensar en eso. La vida de Juan fue anunciada 700 años antes por el profeta Isaías. Y vamos a leer Isaías capítulo 40 del 3 al 5. Dice, parte diciendo, y este es el pseudo apodo por el que se le conoce a Juan: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. La responsabilidad de Juan era ser una voz que enderezara el camino para que llegara el Mesías, que preparara todo, que la gente cuando llegara a Jesús ya hubiese escuchado: arrepiéntanse, que no fuera nuevo el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que la Biblia dice de Juan hace 700 años antes. Juan tenía un llamado hace mucho tiempo, y ese mismo llamado lo tienes tú. La palabra dice que antes de que fuéramos formados en el vientre, el Señor ya tenía planes para nosotros, y tiene un plan para cada uno de los que están sentados aquí, y obviamente para mí, me incluyo. Tiene un plan para nosotros. Ahora la pregunta: ¿estás dispuesto a abrazar ese plan? Porque existe la posibilidad, nuestro Señor en su sabiduría nos da la capacidad de elegir. Como dijo Josué: escojan hoy. ¿Van a servir al Señor? Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, Dios tiene un plan para ti. Un plan maravilloso, diseñado con mucho tiempo de antelación. ¿Vas a abrazar ese plan? Lucas capítulo 1, verso 15, nos habla un poquito más de la vida de este hombre, Juan el Bautista. Y dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con un espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Con esto que estamos leyendo nos damos cuenta que Juan no era cualquier pelagato, ¿cierto? Lleno del Espíritu desde el vientre, con el poder de Elías. Recordemos un poco quién era Elías. ¿Qué hizo Elías? Que cayera fuego del cielo. O sea, no es cualquiera tampoco. Estamos hablando de hombres de fe, héroes de fe, ¿cierto? Definitivamente Juan no era cualquiera. Y Juan se hizo, entre comillas, famoso, ¿cierto? En ese tiempo por llamar a la gente al arrepentimiento. Famoso para bien y para mal, porque esta fama de la que hablamos le costó la cabeza. Porque el llamar al arrepentimiento a la gente y decirle, oye, tú no estás bien, tú tienes que cambiar, tú tienes que volver a Dios. Esas palabras cayeron mal en los oídos de muchos. Fariseos, el rey Herodes, Herodías. ¿Por qué? Porque fueron confrontados. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros evadimos la confrontación. El ser humano evade, no quiere ser confrontado. Pero aquel que vino a preparar el camino para Jesús lo hizo confrontando al pueblo. Entonces hoy día debemos analizar las palabras de Juan cuando él decía arrepiéntanse. Debemos analizar las palabras de Juan cuando miraba a los ojos a los fariseos y les decía grupo de víboras. Y debemos pensar en qué lado vamos a estar parados nosotros. ¿En el lado de la gente que escuchó, se arrepintió y se bautizó? ¿O en el lado de los fariseos que con juicio miraban y decían, ¿qué se cree? Este que vive en el desierto y nos viene a hablar a nosotros, maestros de la ley, que nos vestimos impecables. Hace un tiempo atrás hablamos, ¿cierto?, de esa parábola del hombre pecador y del fariseo. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí, bien, alguien se acuerda. Hablábamos, ¿cierto?, de que había un hombre que era pecador, pero su actitud frente a Dios era de, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y el fariseo que estaba al lado, al contrario, su postura era, Señor, gracias porque no soy pecador como este otro. Eso era lo que despreciaba Juan. Y después Jesús nos dimos cuenta que también despreciaba esa hipocresía, ¿cierto? Entonces el llamado sigue siendo el mismo, hermano. Arrepintámonos. Confesemos nuestros pecados y arrepentámonos de corazón. No como el fariseo que en realidad tenía una postura, sino que con un quebranto real. Y de antemano quiero pedir disculpas que hoy día lo que vamos a hablar quizás no es lo que esperabas escuchar, no es una palabra de ánimo, de motivación, de autosuperación. Hoy simplemente venimos a hablar lo que predicó Juan. Arrepentimiento. Hoy simplemente quiero que hablemos de quebranto. Porque hemos estado viviendo unos meses en esta iglesia en los cuales el Espíritu Santo se ha estado moviendo, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo nos ha hablado una y otra vez cuando estamos aquí en el cuarto de oración. Quiero que se quebranten. Quebranten ese corazón duro. Quebranten ese corazón que ama el pecado. Que es muchas veces orgulloso. De eso vamos a hablar hoy. ¿Hasta cuándo seguiremos dando vueltas en el mismo desierto? Como le pasó a Israel. Dio vueltas y vueltas. ¿Hasta cuándo haremos esperar el plan de Dios? Como dijimos, Dios tiene un plan. Pero muchas veces ese plan está retrasado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos abrazar ese plan. ¿Hasta cuándo mantendremos nuestro orgullo en alto? Nuestro pecho inflado diciendo, aquí estoy yo. Yo amo al Señor. ¿Hasta cuándo mantendremos las apariencias? Y diciendo, yo estoy bien, no necesito nada. El Señor sabe que yo lo amo, yo estoy impecable. A mí no me digan nada. No tengo nada de que arrepentirme. Tiene que llegar la hora del quebranto. Tiene que llegar la hora en que nuestra oración sea, Señor, quiébrame si es necesario, pero transfórmame. Hay una canción muy linda que dice eso. Dice, quiébrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Qué declaración poderosa. Decirle, Señor, si es necesario, quiébrame, pero transfórmame. Tiene que llegar el momento en que así como una semilla se rompe para dar un brote, ¿cierto? La semilla,
Cuando es plantada está ahí la semillita. Pero cuando llega la hora de dar brote y crecer una planta, la semilla se rompe y sale un brote. Tiene que llegar la hora en que nosotros nos rompamos. Para brotar en nosotros, para que en nosotros brote algo que venga del Espíritu. Tiene que romperse nuestra coraza interna y que nos derramemos delante de Él. ¿Hasta cuándo vamos a retener las lágrimas? Sobre todo los hombres quizás, que no nos gusta llorar. ¿Hasta cuándo retendremos el clamor? Que a veces estamos aquí en la iglesia y nuestra boca sellada. Y hay un clamor dentro aquí en nosotros que queremos decir, oh Señor, ten misericordia de mí. Pero como que está ahí, cerrada nuestra boca. Dejamos el clamor ahí porque nos da miedo abrir nuestra boca. Tiene que llegar el momento de morir para nacer de nuevo. ¿Lo han escuchado, cierto? ¿Qué nos dice Pablo en la carta de los Gálatas? Gálatas 2:20. Apúntelo ahí y lo lee en su casa con detalle. Pero famoso versículo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de este versículo? Parte diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, muero. Ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Qué fuertes palabras. A veces las repetimos en las canciones, ¿cierto? Hay una canción que dice: ya no vivo yo, Cristo vive, ¿cierto? La cantamos. ¿Pero es real? ¿Que ya no vivimos nosotros y Cristo vive en mí? Esa canción sigue diciendo: barro quiero ser en sus manos. ¿Tenemos la intención de ser barro? Cuando la palabra usa la metáfora, ¿cierto?, del alfarero, del barro. El barro es moldeable, ¿cierto? El alfarero lo pone ahí en el torno y le da la forma que quiere, forma de jarro, de vasija, ¿cierto? Puede darle la forma del utensilio que el alfarero quiera. Es moldeable. El barro le echan agüita y empieza ahí a moldear. ¿Somos barro? ¿O somos una piedra dura de roer? Háganse la pregunta. Hagámonos la pregunta. Yo me la hago. A veces digo: Señor, no estoy siendo para nada barro, no me estoy dejando moldear para nada. Ayúdame. Necesito. Y aquí es importante, para experimentar este quebranto y poder ser moldeados, lo primero que debemos hacer es reconocer. Reconocer que necesitamos ser quebrados, que necesitamos ser moldeados, que necesitamos ser transformados. De la misma manera que Jesús tuvo que morir para darnos salvación. La muerte muchas veces la vemos como, ¿cierto?, como algo. La palabra muerte no la queremos oír, ¿cierto? Todos tememos a la muerte física de un ser querido, de nosotros mismos. Pero hoy día yo quiero hablarte de una muerte que es espiritual, que no es física, que tiene que ver con morir a ciertos deseos, con morir a nuestro yo, ¿cierto? Como dice la palabra. Esa es la esencia de la vida cristiana. Que algo tenga que morir para nacer de nuevo. ¿Y el mayor obstáculo cuál es? Nosotros mismos. No es ni el diablo, ni el mundo. No, somos nosotros. Nuestro ego, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestro orgullo, que no nos permiten reconocer de partida que necesito de Jesús. ¿Y qué nos dice la palabra acerca del orgullo, de la soberbia, de la altivez? Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Wow, abominación. El Espíritu no puede obrar en un corazón orgulloso, en un corazón altivo. Por eso es abominación. Por eso la palabra dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. A veces queremos que, Señor, me encantaría que el Señor me cambiara. Pero soy tan altivo que el Señor no puede obrar en mí. Porque en mí no hay ninguna disposición, no hay un reconocer, estoy ahí, orgulloso de quién soy, de lo que he logrado. Orgulloso de mi
de mi religiosidad. Y impido que el Espíritu pueda obrar en mi corazón. El Espíritu no puede obrar en un corazón que no se quebranta. Un corazón que no se humilla. Un corazón que no se hace vulnerable. Porque muchas veces nos confundimos y creemos que debemos ser fuertes. Y lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Cuando la palabra no nos llama a eso. La palabra nos llama a que aquellos que son débiles, ¿cierto?, son fortalecidos. Debemos ser fortalecidos por el poder de Dios y no por nuestras propias fuerzas. ¿Le tenemos tanto miedo a ser vulnerables, hermano? ¿Le tenemos terror al qué dirán las demás personas cuando confesamos un pecado? O cuando la gente nota que no somos tan espirituales como aparentamos ser. Hay un miedo rotundo a ser vulnerables. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, la vergüenza y el miedo, ¿cierto?, a ser expuestos se apoderó del hombre. Por eso es que Adán y Eva lo primero que hacen es esconderse y cubrirse, cubrir su pecado, cubrir su deshonra. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo hoy. Cubrimos, ¿cierto? Cubrimos nuestros problemas matrimoniales, cubrimos nuestros problemas financieros, cubrimos nuestros problemas internos de corazón, esas luchas que tenemos con ese pecado. No las queremos reconocer a nadie, ni siquiera a nuestros pastores. Porque no queremos ser vulnerables. No, es que yo tengo que ser fuerte. Si llevo 15 años en el Evangelio, ¿cómo le voy a decir al líder o al pastor que todavía tengo problemas con la pornografía? O que todavía tengo problemas con el alcohol. ¿Cómo le voy a decir? Imposible. Y ahí estamos, en un círculo vicioso, tratando de luchar con nuestras propias fuerzas, sin poder salir. Ahí estamos. La vulnerabilidad es el punto de partida para poder fortalecernos en el poder del Espíritu. El poder reconocer: no puedo. Llevo 15 años tratando y no puedo. Necesito ayuda, necesito de Dios, obviamente, pero también necesito de una iglesia que me abrace. Y también ahí quiero aprovechar de que recordemos que hay un problema gigante en la iglesia, que muchas veces cuando se han reconocido pecados, ¿qué hace la iglesia? Portazo en la cara. Fuera de aquí. Excomulgado. ¿Cierto? Pero la iglesia no está para eso. La iglesia está para escuchar. Bueno, estás en pecado, te vamos a ayudar. Te abrazamos para ayudarte en tu proceso de rehabilitación, en tu proceso de lucha. Pero no podemos cerrarle la puerta al pecador, ¿cierto? Porque ¿qué fue lo que nos recordaba el pastor el otro día? ¿Qué fue lo que hizo Jesús ante la mujer adúltera? Le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La iglesia no aprueba el pecado, pero no podemos condenar al pecador. Esa es tarea de Dios. Le vamos a decir al hermano, mucha, no está bien, pero aquí te vamos a ayudar. Vamos a orar por ti, vamos a hacer un acompañamiento para que podamos salir de esto. Pero lo primero es quebrantarnos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre, para que cualquier atadura que haya caiga, para que cualquier espíritu que pueda estar atormentándote sea echado afuera. Pero necesitamos reconocer primero. Dios quiere que seamos débiles para fortalecernos. Hoy es el día en que tienen que caer nuestras ataduras de una vez por todas. De una vez por todas. Y un día escuché, en mis tiempos de revolucionario en la universidad, estábamos ahí conversando, estábamos en paro, me parece, y estábamos haciendo banderas con consignas, ¿cierto? Y un compañero usó una consigna que a día de hoy recuerdo y la aplico para el reino. Y él dijo: si no te mueves, no sientes las cadenas. Esa era una consigna que él la explicaba. Si nosotros no nos movemos, nos movilizamos como estudiantes, no nos vamos a dar cuenta que estamos en un sistema, decía, aprisionado. ¿Y sabes que eso aplica para nosotros también? Si no nos movemos, no nos damos cuenta que el diablo nos tiene atadísimos. O que nosotros mismos nos tenemos encadenados. Si no te mueves, no te das cuenta. Si no haces el esfuerzo de ir a un evangelismo, si no haces el esfuerzo de un domingo pararte aquí
y tratar de adorar en libertad. A veces estamos tan cómodos en nuestra vida cristiana, tan cómodos que no nos damos cuenta que estamos atados. Creemos que por venir aquí, oh no, yo estoy libre, yo vengo a la iglesia, ¿cómo estar atado? Pero no nos hemos movido para sentir esas cadenas que nos tienen así. Pesados, cansados, atribulados o conformes. Si no te mueves, no sientes las cadenas. Y quizás llevamos tantos años quietos que no notamos esas ataduras. ¿Hace cuánto que no has hecho algo que te incomoda por Jesús? ¿Hace cuánto? Porque a veces estamos aquí y servimos, ¿cierto?, en la iglesia, pero en cosas que se nos dan maravillosamente, en lo que nos gusta. Servimos en lo que nos gusta. Pero nunca hemos hecho el esfuerzo de decir, voy a hacer eso que me cuesta, que me carga hacer. Voy a hacer el esfuerzo por limpiar los baños. Voy a hacer el esfuerzo por ir a hablarle a gente en la calle, en el hospital, que me cuesta un montón hablar con gente desconocida. ¿Hace cuánto no haces algo que te incomoda por Jesús? Nos conformamos con ser oidores en lugar de ser voces en el desierto, como Juan. Fuimos llamados exactamente igual que Juan, a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Juan preparó el camino para la primera venida. Pero ahora nosotros estamos aquí y esperamos una segunda venida, ¿no? Esperamos que Jesús venga a reinar, que venga por su iglesia. Y nosotros somos los encargados de preparar esa venida, de enderezar el camino, como decía la palabra de Isaías, las veredas. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ser voz en el desierto. Vos quizás hoy en día, vos en la plaza de armas, vos en el tren, en la micro, vos en tu trabajo, vos en tu universidad, vos en el colegio, vos en tu casa, en tu villa, en tu barrio, en tu población. Voces. Cada uno de nosotros tiene que ser una voz que clama en distintos lugares. Tenemos la responsabilidad de serlo. Pero ¿hasta cuándo vamos a evadir esa responsabilidad? ¿Hasta cuándo vamos a hacerle el quite a ese llamado que nos hizo nuestro Señor? No podemos seguir en ese círculo vicioso. Y quiero leerles, ya acercándonos al fin, una palabra que está en Jeremías que a mí me impacta. Porque si hay algo que muchas veces sentimos cuando alguien nos dice, oye, arrepiéntete, oye, ya basta, deja de arrastrar las piernas, deja de seguir con la misma lloradera de siempre, como lo habría dicho Juan quizás. Nos duele, ¿cierto? Nos duele. Y nuestro Señor, si bien nos disciplina severamente, también nos ama y nos tiene misericordia. Y quiero leerles este pasaje que está en Jeremías 31, del 18 al 20. Voy a leerlo todo. Lo pueden seguir ahí en sus lecturas. Oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Responde el Señor, ¿no es aún Israel mi hijo querido? A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Me conmueve este pasaje. Me conmueve porque nosotros somos Israel. ¿Y qué dice Israel? Dice, oh Señor, me disciplinaste severamente. Hazme volver a ti. Restáurame. Esas son las palabras que a veces nosotros nunca decimos. Tenemos miedo o quizás no creemos que necesitamos volver a Él. Pero yo quiero invitarte a que tomes este versículo y lo tomes para ti y le digas al Señor, Señor,
Me disciplinaste, sí. Pero hazme volver a ti y restáurame. Porque solo tú eres el Señor mi Dios. Reconozco que me aparté de Dios, pero tuve ese remordimiento. Me di golpes por haber sido tan tonto. Estaba tan avergonzado por lo que hice en mi pasado, por lo que he hecho. Pero restáurame, Señor. ¿Y qué nos va a responder el Señor? No nos va a cerrar la puerta, como quizás nos ha pasado alguna vez en alguna iglesia. No nos va a mirar feo, como quizás alguna vez nos miró feo algún hermano o algún pastor. ¿Qué dice el Señor? A menudo tengo que corregirte, pero te amo y te anhelo. Ciertamente te tendré misericordia. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. El Señor nos ama profundamente, nos tiene misericordia, y por eso hoy dice: arrepiéntete, toma la decisión, no la patees más, no sigas pensando mejor mañana, mejor el próximo año, mejor cuando tenga mi casita, mejor cuando tenga esto. No, hoy es el día en que debes tomar decisiones. Hoy es el día en que debes decir: Señor, quebrántame. Hoy es el día en que tienes que rasgar tu corazón. Reconozco que no puedo solo. Reconozco que necesito de mi Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él hoy nos quebrante. Vamos a pedirle al Señor que, si realmente tú lo sientes y sientes que esta palabra era para ti, dices: esta palabra era para mí. Vamos a pedirle que tumbe las mesas de nuestro interior. Vamos a pedir que el Señor venga como ese viento recio que vino y transforme nuestra vida. Vamos a pedirle que su Espíritu traiga convicción de pecado. Quizás tú dices: pucha, estoy estancado hace tantos años. No siento que tenga algún pecado. No soy borracho. No soy adicto. No soy adúltero. Pero siempre hay algo ahí. Un orgullo. Un rencor. Un miedo que nos aleja de Él. Por eso siempre debemos ser como David y decirles: examina mi corazón. Vamos a pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Vamos a pedirle: Señor, si mi corazón está duro, rómpelo y restáuralo. Quebrántame, Señor. Queremos amar lo que tú amas, Señor.